Bienvenidos un día más a nuestro canal, su fuente número uno de chismes jugosos, análisis profundos y noticias exclusivas sobre el mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de un tema que ha estado rondando las redes sociales, los foros de fans y hasta las conversaciones de café, un supuesto secreto que Demet Özdemir reveló sobre Can Yaman. Sí, escucharon bien. Un secreto. Y créanme, cuando lo sepan, no van a poder creer lo que dijo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intriga y especulaciones, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas y no querrán perderse ni una pizca de información sobre sus ídolos turcos. Además, suscribirse es gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que anímense. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El título del vídeo lo dice todo, Demet revela un secreto sobre Can. Pero, ¿de qué secreto estamos hablando? ¿Es algo romántico? ¿Es algo profesional? ¿Es algo personal? Pues bien, prepárense porque la verdad es un poco de todo lo anterior, envuelto en un halo de misterio y sazonado con un toque de drama turco como nos gusta. En realidad, el secreto no es un único secreto monumental que Demet haya soltado en una entrevista explosiva. Más bien, se trata de una serie de declaraciones, comentarios sutiles e incluso gestos que, analizados en conjunto, nos dan una imagen mucho más completa y compleja de la relación entre Can y Demet, tanto dentro como fuera de la pantalla. Es como si tuviéramos que armar un rompecabezas, donde cada pieza representa una pequeña revelación, un guiño o una indirecta que nos acerca un poco más a la verdad. Y créanme, este rompecabezas es más intrincado de lo que parece. Como todos saben, Can y Demet protagonizaron la exitosísima serie Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador, que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión. La química entre ellos era innegable, la pasión se transmitía a través de la pantalla y millones de fans alrededor del mundo soñaban con que su romance traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la simple presencia del uno al lado del otro, todo gritaba romance. Y claro, los guionistas y directores supieron explotar esa química al máximo, creando escenas memorables que quedarán grabadas en la memoria de todos nosotros. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, las señales eran confusas, las fotos robadas eran sugestivas y los rumores eran constantes. Demet y Can jugaron al gato y al ratón con la prensa y con sus fans, alimentando las especulaciones y manteniendo viva la llama de la esperanza. Recuerdo perfectamente las portadas de las revistas del corazón, llenas de fotos borrosas de ellos dos cenando juntos, caminando por la calle o simplemente riendo en un evento. Cada pequeño gesto era analizado con lupa, cada mirada era interpretada como una prueba irrefutable de su amor. Era una locura, pero nos encantaba. ¿Pero qué pasó después de Erkenci-Kuş? Ambos actores siguieron caminos separados, tanto a nivel profesional como personal. Can se mudó a Italia, Demet continuó trabajando en Turquía y poco a poco, la imagen de la pareja perfecta se fue diluyendo. Sin embargo, el recuerdo de Can Yaman y Demet Özdemir juntos seguía presente en la mente de sus fans, quienes no perdían la esperanza de un reencuentro. Era como si la serie hubiera dejado una huella imborrable en nuestros corazones, y la idea de que ellos pudieran volver a estar juntos, aunque solo fuera como amigos, nos llenaba de alegría. Y es aquí donde entran en juego las declaraciones de Demet que, según algunos, revelan un secreto sobre Can. En varias entrevistas a lo largo de los años, Demet ha hablado sobre su experiencia trabajando con Can en Erkenci-Kuş. Siempre ha destacado su profesionalismo, su talento y su carisma. Pero en algunas ocasiones, también ha dejado caer comentarios que sugieren que la relación entre ellos era más compleja de lo que parecía a simple vista. A veces sus palabras eran ambiguas, otras veces eran más directas, pero siempre dejaban entrever que había algo más detrás de la fachada de compañeros de trabajo. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre si mantendría contacto con Can, Demet respondió: Can es un gran actor y le deseo lo mejor en su carrera. Guardamos muy buenos recuerdos de Erkenci-Kuş, pero ahora cada uno está enfocado en sus proyectos. Aparentemente una respuesta educada y protocolaria, ¿verdad? Pero si analizamos detenidamente sus palabras, podemos encontrar algunas pistas.
No es solo lo que dice, sino cómo lo dice. El tono de voz, la expresión facial, incluso la forma en que mueve las manos, todo puede ser una señal. Guardamos muy buenos recuerdos. ¿Qué significa eso? ¿Buenos recuerdos como compañeros de trabajo o buenos recuerdos como algo más? La ambigüedad de la frase da pie a la especulación. ¿Eran esos recuerdos paseos por Estambul a la luz de la luna? ¿Eran risas compartidas en el set de rodaje? ¿Eran secretos susurrados al oído? La pregunta sigue sin respuesta. Y luego la parte de cada uno está enfocado en sus proyectos. Es una forma sutil de decir que sus caminos ya no se cruzan. Que la magia que existió entre ellos se desvaneció con el tiempo. ¿O es simplemente una declaración profesional para evitar más preguntas incómodas? Pero no nos quedemos solo en esta entrevista. En otra ocasión, durante una entrega de premios, Demet se cruzó con Khan en la alfombra roja. Los fotógrafos, por supuesto, enloquecieron y trataron de capturar el momento. Demet y Khan se saludaron tímidamente e intercambiaron algunas palabras y siguieron su camino. Pero según algunos testigos, la tensión en el aire era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Y aquí es donde entran en juego los gestos. Según los expertos en lenguaje corporal, la forma en que Demet y Khan se saludaron, la dirección de sus miradas y la distancia que mantuvieron entre ellos revelaban mucho sobre su relación actual. Algunos interpretaron su comportamiento como una señal de incomodidad, otros como una muestra de respeto mutuo y otros como una prueba de que aún existe algo entre ellos, aunque estén tratando de ocultarlo. La forma en que Demet evitaba el contacto visual directo, la manera en que Khan se mantenía a una distancia prudente, la incomodidad que reflejaban sus rostros, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Pero la verdadera bomba vino de una fuente cercana a Demet. Según esta fuente, que prefirió mantenerse en el anonimato, Demet siempre sintió algo por Khan, pero nunca se atrevió a dar el primer paso. Al parecer, Demet era más reservada y tímida que Khan, y le costaba expresar sus sentimientos. Además, tenía miedo de arruinar la buena relación que tenían como compañeros de trabajo. Imaginen la presión que sentía Demet, tener que lidiar con sus propios sentimientos, con las expectativas de los fans y con la responsabilidad de mantener la armonía en el set. Esta fuente también reveló que Khan sí estaba interesado en Demet, pero que tampoco quería presionarla. Él respetaba su espacio y sus tiempos, y esperaba que ella diera la señal. Pero la señal nunca llegó. Y con el tiempo la oportunidad se perdió. Quizás por timidez, quizás por miedo, quizás por una mala combinación de circunstancias, lo cierto es que la chispa nunca llegó a encenderse por completo. Ahora bien, ¿qué tan cierto es todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Como siempre, hay que tomar estas informaciones con pinzas y no creer todo lo que leemos en Internet. Los rumores pueden ser exagerados, las fuentes pueden ser poco fiables y las interpretaciones pueden ser subjetivas. Pero lo que sí es cierto es que la historia de Khan y Demet sigue fascinando a sus fans, quienes siguen soñando con un reencuentro, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y es que la química entre ellos era tan fuerte, la conexión era tan evidente, que es difícil creer que no haya pasado nada entre ellos. Tal vez sí hubo algo, tal vez no. Tal vez Demet sí tiene un secreto sobre Khan, tal vez no. Pero lo que sí sabemos es que su historia seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo. Porque al final, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Aunque sea una historia de amor no correspondido. En definitiva, el supuesto secreto que Demet revela sobre Khan no es un escándalo explosivo ni una confesión impactante. Es más bien una serie de pistas, comentarios y gestos que nos permiten reconstruir una historia de amor no consumada, una oportunidad perdida o, simplemente, una gran amistad malinterpretada. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Es como si tuviéramos que leer entre líneas, interpretar los silencios y descifrar los gestos para poder entender la verdadera relación entre Khan y Demet. Y ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hablamos sobre las declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman, analizamos su lenguaje corporal durante un encuentro en la alfombra roja y exploramos los rumores sobre una posible relación entre ellos que nunca llegó a concretarse. En resumen, nos sumergimos en el misterio que rodea a esta pareja icónica de la televisión turca. Exploramos cada detalle, cada rumor, cada posibilidad, para intentar desentrañar el enigma de su relación. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo.
Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación entre Can y Demet. Recuerden que este es solo uno de los muchos vídeos que tenemos en nuestro canal sobre el mundo del espectáculo turco. Así que no se pierdan nuestro próximo contenido. Tenemos entrevistas exclusivas, análisis detallados y chismes jugosos sobre todas sus estrellas favoritas. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Can y Demet? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie? Déjenos saber sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus comentarios son el combustible que alimenta nuestro canal. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que nos ayuden a seguir creciendo. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las novelas turcas y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.